Mi hermanos, nosotros estamos estudiando la Biblia libro por libro y como ustedes saben, estamos ya en las cartas de Pablo, estamos ya casi terminando esa sección. Nuestro hermano Eduardo Lebrón estuvo el domingo pasado viendo la primera carta de Pablo a los tesalonicenses y él nos decía cómo en el propósito de esta carta era animar a los creyentes en su fe en medio de su persecución, aclarar dudas con respecto al tema de la segunda venida de Cristo y también una exhortación. Él aprovecha la carta para exhortar a los hermanos a la santidad y al amor fraternal y a la vida moral. Él nos explicaba el contexto histórico de esta carta. Y hay un elemento, hermanos, que yo quisiera destacar de esta clase del domingo pasado. Yo no sé si ustedes lo notaron, y es que el apóstol trata varias cosas en la carta, varios temas distintos, pero hay un elemento común cada vez que él termina cada capítulo. Claro, los capítulos, sabemos que la Biblia no estaba escrita en capítulos, pero en la forma en que se distribuyeron estos capítulos nos ayuda bastante. Fíjense que él comienza, estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 1, y él comienza la carta diciendo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias a ustedes y paz. Y ahí comienza a alabar a la iglesia por su fe, por su ejemplo. ¿Y cómo concluye este primer capítulo? Versículo 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y cómo concluye ese versículo 11 versículo 10 del capítulo 1 de 1 Tesalonicenses? Y esperar de los cielos, ustedes están ahí, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea que, por decirlo así, el capítulo termina hablando ¿de qué? De la segunda venida. Entonces, con el capítulo 2 comienza Pablo a hablar como de otro tema. Y comienza a hablar del comportamiento que Pablo tuvo para con los tesalonicenses, cómo trató con ellos, todo lo demás, y cómo él da gracias por esos hermanos, cómo ellos fueron fieles a pesar de la persecución, etcétera, etcétera. ¿Y cómo concluye el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses? Capítulo 2, versículo 18. Ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos los ha impedido. Porque, versículo 19, ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su qué? ¿En su qué? En su venida. Pues ustedes son nuestra corona, nuestra gloria y nuestro gozo. O sea, dice Pablo, ustedes son nuestro gozo en aquel día cuando Cristo vuelve. O sea que el capítulo 2 termina hablando ¿de qué? De la segunda venida. Capítulo 3, Pablo habla de cómo él tenía deseo, ¿verdad?, de poder estar con ellos, animarlos en medio de la aflicción. Los exhorta, aprovecha para exhortarlos a una vida de santidad. ¿Y cómo concluye el capítulo 3? Capítulo 3, versículo 10. Que el amor del Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, ¿en la qué? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Cómo termina el capítulo 3? ¿Cómo termina? Con la segunda venida. O sea que, miren, hermano, cuando usted está estudiando un libro de la Biblia, algo que ayuda en el estudio es qué cosa se repite durante todo el libro. Y eso le va a ayudar a tener una idea, oye, cuál es el énfasis del libro, o cuál es el tema principal o uno de los temas principales. Ya en el capítulo 4, entonces, Pablo, eso que ha dicho en el 1, en el 2 y en el 3, ¿verdad? De manera resumida, pues lo repite, pero ahora lo amplía. Okay, ahora, todo esto que yo he ido diciendo, ¿verdad? Que lo he ido conectando con otros temas, yo quiero ampliarlo. Del capítulo 4, versículo 13 dice:
Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. O sea, habían personas que pensaban en Tesalonicenses que como la venida del Señor estaba muy cerca, si tú te morías antes de que viniera, ay, te perdiste la venida del Señor porque ya te moriste. Como que la venida era un evento que tenía que ver con los que estuvieran vivos. Entonces, por eso Pablo dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, no, así también Dios traerá con él. O sea, ¿con quién? ¿Quién es él? Con Jesús. O sea, Dios traerá con Jesús. Cuando él venga, van a venir los que durmieron en él. Pero ¿cómo así los que durmieron? ¿Y los que durmieron no están en la tumba? Bueno, su cuerpo, pero su alma están en la presencia de ¿quién? Del Señor. Entonces, ¿qué está diciendo? Cuando Cristo venga, en su segunda venida, Cristo va a venir con las almas de los creyentes, ¿verdad? Que están ahora mismo en la presencia del Señor. Entonces dice, Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual le decimos esto por la palabra del Señor. Que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, o sea, cuando Cristo venga, vamos a ver, o quizás vamos a ver muchos que estemos vivos. Dice, no precederemos a los que durmieron, sino que el versículo 16, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Pero no dijo Pablo que venían con él. ¿Cómo así que se levantarán si vienen con él? Bueno, sus cuerpos se van a levantar. Porque cuando uno muere, ¿qué pasa? Sucede algo que no es lo natural, no es el plan de Dios. Es que hay una separación del cuerpo y el alma. Hermano, nosotros no somos solamente cuerpo, somos alma. Pero tampoco somos solamente almas. Dios nos hizo alma y cuerpo. Cuando Dios creó, no creó alma y cuerpo. En la muerte, ¿qué pasa? Hay una separación, pero no, o sea, el plan de Dios no es que estemos en alma así, ¿verdad? De manera como en una dimensión espiritual, entendido espiritual como algo desconectado de lo físico. No. El plan de Dios en la redención incluye también el cuerpo. Entonces, ¿qué pasará? Los muertos en Cristo se levantarán primero. O sea, esos cuerpos que están en la tumba, que están ya de hecho desintegrados, se van a volver a integrar. Se levantarán. ¿Y qué va a pasar entonces? Las almas que vienen se van a unir entonces ¿a qué? A los cuerpos. Entonces, los muertos en Cristo se levantarán primero, se unirán esas almas y luego nosotros los que estemos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, en el caso de los que estén vivos, los que estemos vivos, no vamos a ver esa experiencia. ¿Por qué? Porque no es necesario, no va a estar separado el cuerpo y el alma. Simplemente seremos transformados, arrebatados y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, confórtense unos a los otros con estas palabras. ¿Se entiende hasta ahí? No es tan complicado. Lo que pasa es que uno a veces le añade cosas a veces que no van. Ahora, ¿qué dice el capítulo 5? Porque el texto sigue. Ahora bien, el capítulo 5, hermanos, no es otro tema, es el mismo tema. Es el mismo tema. Así que, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, ¿de cuál es tiempo y cuál es época está hablando? Los tiempos y las épocas que tienen que ver con la venida de Cristo, ¿verdad? Respecto a estas cosas, no tienen necesidad de que les escriba, pues ustedes no saben perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Cuál es el día del Señor? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el día del Señor? El día de la venida del Señor, ya. Mira qué sencillo. Lamentablemente, ¿verdad? Dentro del mundo evangélico hay escuelas de forma de explicar la escatología. Entonces, para poder encajarlo, dicen, no, ya el día del Señor, ahí lo que está hablando es del momento cuando venga la gran tribulación. Pero, oye, no lo compliquemos. O sea, el Señor está hablando de la venida y dice, la venida va a ser así, así, así. Pero con respecto a estos tiempos, no se ature porque el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor según el contexto? El día de la venida del Señor. O sea, es el mismo tema. Entonces, ¿qué está diciendo? No
no vendrá, perdón, el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que va a ser algo súbito. Dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. ¿Y por qué dice eso? Oh, mi hermano, porque la venida de Cristo va a ser de juicio para los que no creen. Dice Pablo, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, etcétera, etcétera. O sea que, ¿qué está diciendo? Para nosotros no, para nosotros no va a ser una sorpresa porque nosotros estamos esperando. Usted no está esperando que Cristo venga. No lo decimos, que ven Señor Jesús. Ahora, el mundo está diciendo, ven Señor Jesús. El mundo no está diciendo eso. Entonces, para el mundo es una sorpresa. Nosotros es lo que oramos siempre, personalmente y lo decimos como iglesia. ¿Verdad? Esto, hermanos, es lo que Pablo escribió en 1 Tesalonicenses. Ahora, ¿qué pasa? Pablo manda la carta, los hermanos la leen y comienzan a, ¿verdad? Acuérdense, uno enseña las cosas y se toma tiempo ver cómo se aplica. Entonces, al ver los tesalonicenses diciendo, wow, o sea, el Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, que eso puede ser algo instantáneo. O sea, que eso puede ser en cualquier momento. Pero sí en cualquier momento. Y todas las circunstancias que estamos viendo alrededor, la persecución, estamos en una situación aflictiva. O sea, todo indica que eso va a llegar. Entonces este es el momento para esperarlo ya de verdad, de verdad. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar de que por trabajar tanto, por afanarme tanto, por estar tan ansioso? Si como quiera ya el Señor va a venir. Entonces, ¿qué pasa? En ese contexto, muchos hermanos de la iglesia tesalonicenses comenzaron a dejar de trabajar, comenzaron a descuidar deberes ordinarios. ¿Por qué? Porque ya el Señor viene. Y si ya el Señor viene, ya, y va a ser así como ladrón en la noche, ¿cuál es el problema? Entonces, ahí es que viene la necesidad de Pablo de escribir 2 Tesalonicenses. ¿Se entiende el contexto? O sea que el tema sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que se dieron nuevas problemáticas con relación al mismo tema. Pablo escribe esta segunda carta, ustedes tienen sus hojas, en el mismo segundo viaje misionero, y le escribe igual que el anterior junto con Silvano y Timoteo, a mediados del año 50. Y habían 3 situaciones que le trajeron preocupación al apóstol. 3 situaciones. ¿Cuáles son esas 3 situaciones? Según dice el comentarista Chapman, en primer lugar, Pablo estaba preocupado porque a todo eso estaba pasando, pero también había una realidad. Y es que los creyentes estaban recibiendo cierto tipo de persecución. Y entonces es un lío, ¿verdad? O sea, persecución, pero al mismo tiempo con errores doctrinales. Es una mezcla, es casi una bomba atómica. Y esa persecución sobre todo de parte de los mismos judíos que ya tenían años establecidos en aquel lugar y que tenían mucha influencia y mucho poder. En segundo lugar, había una falsa creencia que afirmaba que la secuencia de los acontecimientos que conduciría al regreso de la venida de Cristo ya había comenzado. Y en tercer lugar, había entonces ociosidad en la comunidad por el hecho de que, bueno, si ya viene, ¿para qué yo voy a estar haciendo planes a largo plazo si Cristo viene a corto plazo? Entonces, es en este contexto que podemos ver entonces la segunda de Tesalonicenses. Ustedes pueden ver ahí un bosquejo también que le tomé prestado también a un autor. Y lo primero que comienza Pablo es hablar, primero el saludo protocolar. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y es importante, hermanos, que cuando pensemos en una iglesia, es muy fácil cuando uno piensa en una iglesia pensar rápidamente en las cosas negativas que hay. Sí, sobre todo si usted ha estado tiempo en esa iglesia, la conoce, ¿verdad? Y no es así. O sea, toda iglesia de Dios tiene sus cosas positivas y tiene también sus retos y sus debilidades. Nosotros la tenemos, cada iglesia la tiene. Y tesalonicenses, no es bueno pensar, una iglesia de gente ociosa. No, esa no era la marca. Habían personas que definitivamente estaban tergiversando, pero sin embargo, Pablo comienza alabando esta iglesia. Y yo pienso que eso es un ejemplo para todos nosotros. Pablo alaba todas las iglesias, hasta la de Corinto alaba.
que es mucho decir, ¿verdad? La única iglesia de las cartas de Pablo que no vemos una alabanza muy clara es la de los Gálatas, porque en el libro de los Gálatas, ¿verdad? Había un problema serio, era que el evangelio mismo había sido comprometido. Entonces, Pablo comienza bien directo, pero después de eso, todas las iglesias, aun por muchos pecados que tuvieran, Pablo comienza con una alabanza. Y vemos una alabanza y acción y oración por la iglesia perseguida. Capítulo 1 del 3 al 12. Y así vemos que dice en el versículo 3 que damos gracias a Dios por ustedes, porque es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes abunda hacia los demás más y más. O sea, esta es una iglesia que estaba creciendo espiritualmente, en muchos sentidos. La fe estaba más fuerte. Y el amor, o sea, en medio de la persecución, pónganse a pensar, lo más fácil es que cada quien coja para su lado, ¿verdad que sí? Pero dicen, no, el amor de ellos abundaba más y más. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes. O sea, de la misma iglesia en la cual habían errores, habían desequilibrio en cuanto al tema de la escatología. Escatología es lo que estudia el fin del mundo, ¿verdad? Que habían personas ociosas. Pablo, sin embargo, dice, sin embargo, yo hablo con orgullo de ustedes. Dice el versículo 4, entre las iglesias de Dios por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Dice, esto es una señal evidente del justo juicio de Dios. Y aquí Pablo entonces conecta los sufrimientos de esta iglesia con la venida de Cristo, pero de una manera más amplia. Dice, dice versículo 5, esto que está pasando es una señal del justo juicio de Dios. ¿Para qué? Para que sean, dice Pablo, considerados dignos de ser, me perdí aquí, el versículo 5, dignos del reino de Dios por el cual en verdad están sufriendo. Y hermanos, cuando él dice que sean considerados dignos, la idea no es de que si somos perseguidos ya eso nos hace merecedor per se del cielo. Esa no es la idea. Dice un autor aquí, el sufrimiento por el reino de Dios es más bien una prueba de la autenticidad del cristianismo. Indica una profundidad de compromiso que solo podría asumirse, una profundidad de un compromiso que tal vez muchos lo asuman en tiempos de holgura, pero no, aún en medio de esa situación hay ese compromiso. Implica una unión con Cristo que sufrió a manos de hombres malvados. Pero Pablo no sostiene en ningún momento que el sufrimiento por sí solo sea redentor y que por sí solo pueda hacer a uno digno del reino. Es como la idea es que esa es la marca. Esa es la marca de que estamos en el reino, de que vamos a entrar al reino. Entonces, Pablo sigue diciendo, versículo 6, porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. O sea, ese juicio de Dios es justo. ¿Y qué va a pasar? En ese juicio los que están persiguiendo lo van a pagar por eso. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y a nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir eso, según Pablo? Cuando el Señor Jesucristo sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. O sea, cuando Cristo regrese, ¿verdad? Y se habla del fuego, ¿qué va a pasar? Él dará castigo y vendrá, dice, con los ángeles. Yo, pero no decía la otra en Tesalonicenses que viene con los que durmieron en Cristo. Sí, pero ahí dice con los ángeles también. ¿Cuál es el problema? O sea, con los dos. Entonces, dice el versículo 6, dando castigo, versículo 8, a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio. O sea, en ese momento vendrá el castigo final. Estos sufrirán el castigo de la eterna destrucción. ¿Y qué significa eterna destrucción? ¿Que van a dejar de existir? Esa es la destrucción. Dice, no. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, aquí habla de separación eterna. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a pasar eso?
cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirados entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. O sea, miren qué sencillo, hermanos. ¿Cuándo va a llegar el momento, según este texto, en que los impíos serán castigados, serán excluidos, y los justos serán vindicados, serán glorificados, serán consolados? ¿Cuándo va a suceder eso? El día que el Señor Jesucristo vuelva. O sea, ese día van a pasar las dos cosas, ¿verdad que sí? Ese día van a pasar las dos cosas. La mayoría de las iglesias evangélicas creen al día de hoy como que son dos cosas distintas, como que una cosa es lo que va a pasar con los justos, ¿verdad? Que el Señor se lo va a llevar en una nube y se van a desaparecer y van hasta 7 años desaparecidos porque van a estar con el Señor y ahí va a ser con los cristianos. Y después que pase la gran tribulación, entonces va a ser con los impíos. ¿Quiénes han oído eso? Levante la mano. ¿Quiénes lo han oído? ¿Quiénes nunca han oído eso? Vamos a ver, levante la mano. ¿Quiénes nunca lo han oído? Nada más 4 gente nunca lo han oído, 5 gente. Pero la mayoría de los cristianos lo explican así, a un bueno creyente, déjenme decirle. O sea, creyentes que nosotros amamos, respetamos, y inclusive personas, hermanos, hasta pastores que nosotros hasta invitamos aquí a predicar. O sea, que esto no es nada personal, pero lo explican de esa forma. Pero hermano, ¿qué dice este texto que acabamos de leer? Que cuando Él venga, ¿qué va a pasar? Serán castigados los impíos y serán consolados los santos. Yo no veo cuál es la complicación ahí, ¿usted la ve? Pablo entonces ora por los tesalonicenses para que precisamente el Señor los guarde, los mantenga fieles, porque estamos hablando de todo eso en medio de la persecución. En medio de la persecución. Ahora bien, hermano, ustedes tienen sus hojas, ¿verdad? Que sí, la tienen. Vamos a seguirla. Entonces, hemos visto acción de gracias, saludo, acción de gracias y oración por la iglesia perseguida. Ahora bien, el capítulo 2, tal vez el capítulo central de esta epístola, y es que Pablo trata de qué estaba pasando ahora con los tesalonicenses. Bueno, ya lo mencionamos. Ellos dijeron, wow, ya sabemos que es algo que es como ladrón en la noche, ¿verdad? Que es algo que va a venir y cuando venga ya, y sabemos que están pasando cosas a nuestro alrededor, estamos siendo perseguidos. Y Cristo dice que el que persevera hasta el fin. O sea, en medio de la persecución, ¿qué es lo que uno quiere? Señor, ven pronto ya, y uno anhela eso. Entonces, en el capítulo 2, Pablo trata una problemática, y es que muchos de ellos veían la venida de Cristo como algo inminente, como que podía pasar ya en cualquier momento. Y eso estaba llevándolos a tomar decisiones, ¿verdad? Si yo sé que en República Dominicana va a venir un terremoto en 6 meses que se va a llevar a la ciudad entera, ¿usted cree que yo me voy a comprar una casa? Que si estoy en un proceso. Yo espero que venga el terremoto y se lleve todo, y después. Entonces, es para que tengan una idea de lo que estaba en la mente de ellos. Y Pablo tiene que corregir eso. ¿Y cómo Pablo lo corrige, hermano? En una de las declaraciones que para mí son las más fáciles de entender en algunos aspectos, pero también tiene sus complejidades en otros. Pablo dice, capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿qué está diciendo ahí con eso? Que cuando llegue ese día van a pasar 2 cosas. Cristo va a venir y nosotros nos vamos a reunir con Él. ¿Sí o no? La mayoría de los cristianos al día de hoy dicen que son 2 cosas distintas. Que una cosa es nuestra reunión con Cristo, o sea, el rapto de la iglesia. Ustedes lo han oído, ¿verdad? Y después viene la venida de Cristo 7 años después. No, hermano, aquí dice, pero con respecto a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, o sea, son 2 cosas que van a pasar juntas. Les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. ¿Cuál es el día del Señor? El día de la venida del Señor. No se pongan a pensar que si es la tribulación, que 103 años, no. El contexto dice, con respecto a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, no se alarmen de que el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor?
la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Hermano, es interesante, yo lo que estoy repitiendo el texto, o sea, claro, con un énfasis para que se entienda, pero yo no estoy añadiendo ni quitando. O sea, el día del Señor es el día de la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. ¿Me siguen hasta aquí? Esto es importante. Entonces dice, y la idea ha llegado, o puede ser también, o está ahí, está a la puerta también, puede ser la idea del texto. Está a la puerta, ya nada más que abra la puerta. Y dice Pablo, que nadie los engañe. Parece que, o sea, se habían dicho ese día, ese asunto está en la puerta. Y algunos piensan que puede haya circulado alguna carta de Pablo que dijera eso. Dice, ni por carta como si fuera nuestra. Y Pablo aclara, no. Nadie se engañe, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? La venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Muchos cristianos lo que dicen cuando dicen no vendrá la manifestación final del anticristo, la manifestación final de la apostasía. Pero eso es porque tú tienes una escuela de pensamiento en tu cabeza. Pero el texto dice, no vendrá la venida de Cristo, nuestra reunión con Él, el día del Señor. Eso no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que Pablo está diciendo, no puede estar a la puerta, la venida de Cristo, de que abre la puerta, porque antes de que se dé ese evento, que será repentino, será como la noche, pero antes de que venga ese evento, ¿qué tiene que venir primero? Hermano, miren, pastor, ¿y cómo está eso en griego? Así mismo está en griego, por si acaso. Así mismo está. Dice, tiene que venir primero que la apostasía y manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que para Pablo, la venida de Cristo y nuestra reunión con Él son un mismo evento. Número uno y número dos, ese evento está precedido de lo que él llama la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Bueno, apostasía se puede traducir como rebelión, la rebelión. Y habla de la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. O sea que aquí habla de la venida del anticristo, si pudiéramos verla un término más popular, aunque Pablo no usa ese término aquí, se usa en Primera de Juan, pero habla del hombre de pecado, del hijo de perdición. Hay debates si está hablando de una persona literal, o está hablando de un sistema, o está hablando de una institución. Yo, hermano, me inclino a pensar de que es un personaje, porque dice, habla del hombre de pecado, o sea, habla de un hombre. Algunos dicen, cuidado, soy un ángel. No, dice hombre. O sea, un hombre de pecado, hijo de perdición. O sea que aquí habla de, ¿verdad? Según entiendo yo, de un personaje que va a preceder a la venida final del Señor. Y por la característica vemos que va a ser un personaje que va a tener mucha influencia, va a tener mucho poder. Hermano, nosotros no tenemos aquí ni toda la revelación con detalle como quisiéramos. O sea, hay personas que hacen hasta películas de eso con cada detalle. Y a la verdad que cuando nos metemos ahí, entonces nos metemos en un campo de especulación. Porque la realidad es que al Señor no le ha placido revelarnos todos los detalles con respecto a este personaje del fin de los tiempos. Ahora, lo que sí está claro es lo que dice Pablo ahí, que habla de que es un hombre de pecado, un hijo de perdición, y que no vendrá el Señor sin que antes venga el hombre de pecado. ¿Se entiende? O sea que esa idea que los cristianos no pasaremos por la gran tribulación porque el Señor nos va a llevar al cielo, y entonces ahí es que va a venir el hombre de pecado después que estemos en el cielo. Hermano, esa idea no está en la Biblia. Esa idea no es bíblica. No es bíblica. Claro, Pablo claramente está diciendo aquí que la venida de Cristo y nuestra reunión con Él no sucederá sin que antes venga ese evento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo creo que está todo claro. En Daniel capítulo 11, versículo 36, se habla de un personaje que
muchos entienden que se refiere a Antíoco Epífanes, que fue un líder que trató de destruir a los judíos en el periodo intertestamentario, pero las cosas que se dice de Antíoco Epífanes, de alguna forma como representan lo que sería el anticristo futuro. Dice Daniel 11:36, el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Óigame, no, o sea, no es que él va a decir, bueno, yo estoy con Mahoma y voy a perseguir a los cristianos, al Dios de los cristianos. No, dice el texto aquí, se enaltecerá contra todo Dios. O sea el Dios verdadero o Dios es falso. Y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres, tampoco le importará ningún otro Dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. Entonces, de alguna forma u otra, por lo que dice Pablo a continuación en 2 Tesalonicenses 2, las características parecen muy similares. Dice versículo 4, este se opone, este personaje, y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. ¿Ven la conexión? O sea, no es que se opone contra el Dios verdadero únicamente, no. Se opone contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. O sea que es un personaje que va a tener influencia sobre cualquier tipo de religión. De manera, dice el texto, que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Y este es un texto, hermanos, también que genera como sus debates. Hay algunos que dicen el templo. Bueno, eso quiere decir que, como Pablo lo escribe antes de que se destruyera el templo, recuerden que se destruyó en el año 70, era un personaje que se iba a sentar en el templo que fue luego destruido. Y hay algunos que se inclinan por eso. El problema con esa interpretación es que Pablo conecta esto con la segunda venida. Y en ese momento de la destrucción del templo no ocurrió la segunda venida, ¿verdad? Porque estamos aquí todavía. Otros dicen, no, lo que pasa es que en Israel se va a construir un nuevo templo. Y cuando se construye ese templo, entonces en la gran tribulación, el anticristo se va a sentar ahí. Entonces, pero de nuevo, entonces ya para tú decir eso, hermano, hay que reinterpretar muchas cosas de la Biblia, que no vamos a tener tiempo ahora, hermano, pero esa tampoco es la enseñanza. O sea, ahí hay mucho de especulación en ese sentido. Israel no puede construir un templo, pero hermano, la realidad es que ya eso no tiene ningún valor, porque vimos que la iglesia es el templo de Dios, recuerden, el domingo pasado. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Posiblemente, hermanos, Pablo está hablando del templo como si fuera como una metáfora. Y cito aquí a un autor, un comentarista, que dice, aunque el templo procede de tradiciones que hablan de un templo literal de Jerusalén, no estamos hablando aquí de un edificio particular presente o futuro, sino que, oigan esto, es una metáfora de afirmar ser Dios en un sentido amplio. O sea, el templo es sinónimo de ¿qué? De Dios, de la presencia de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, aquí se afirma ser Dios en un sentido amplio. Si la interpretación metafórica es verdad, entonces cuando se habla, cuando dice se instala en el santuario de Dios, al proclamarse a sí mismo Dios, puede ser la idea. O sea, es una persona que se considera por encima de cualquier entidad espiritual, sea el Dios verdadero o sea cualquier Dios falso. La palabra Dios aquí, ustedes la tienen en mayúscula, pero en la Biblia, hermanos, cuando se escribe la Biblia, la palabra Dios, no existe ni mayúscula ni minúscula. De hecho, todos, si ahora no me falla, todo lo que hay en los manuscritos originales, en los manuscritos de los idiomas originales, está en mayúscula, de hecho. Entonces, ya son después los estudiosos que tienen que identificar, que cuando ven la palabra Dios, tienen que identificar si está hablando del Dios verdadero, en mayúscula, o puede ser el Dios falso. Pero como quiera está en mayúscula, ¿se entiende? Entonces, muy posiblemente aquí lo que está hablando, cuando dice se sienta en el templo de Dios, no es del Dios verdadero, sino de cualquier Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Entonces,
Él se hace pasar por Dios o por un Dios. Entonces, el punto importante, dice este autor, es lo que sucede y cuándo sucede, pero no dónde se produce la blasfemia. Antes del día del Señor, un mero hombre dinamizado por Satanás se exaltará como un Dios, opuesto y exaltado por encima de cualquier otro Dios, incluyendo al verdadero Dios o cualquier objeto religioso. Entonces, dice Pablo, versículo 6, versículo 5. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora viene otro versículo un poco enigmático. Y ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. El problema es que Pablo dice, ustedes lo saben, pero el problema es que nosotros no lo sabemos. O sea, Pablo se lo dice, ustedes saben, pues yo se lo dije, pero no nos lo dice a nosotros. Pero dice entonces, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. ¿Qué es eso que será quitado? No, ¿quién es ese que será quitado de en medio? Entonces hay algunos que para que su escatología cuadre dice, ese tiene que ser la iglesia. La iglesia tiene que ser quitada de en medio, pero cuando la iglesia sea arrebatada, bueno, lo primero es que ahí no dice la iglesia. Ahí no dice lo que es lo primero, ¿verdad? O sea que tú estás partiendo de un argumento de silencio. Lo segundo es que ya vimos que para Pablo la venida de Cristo y nuestra reunión con Él son parte de un mismo ¿qué? Evento. Entonces no puede ser la iglesia. No puede ser la iglesia. Entonces, al final, hermanos, cualquier cosa que digamos de lo que lo detienes es especulación. Pudiera ser, y, ¿verdad? Y sin ser dogmático, que Pablo está hablando de alguna fuerza angelical. Porque nosotros vemos en la Biblia cómo los ángeles, parte de la acción que hacen los ángeles es detener un mal. Detener un mal. En Daniel se habla de un ángel deteniendo el mal que quería producir otro ángel sobre un rey. Y dice que tuvo que ir Miguel en su ayuda. Claro, hermano, esto escapa, ¿verdad? Nuestro entendimiento, nuestra cosas que podamos comprender. Pero la realidad de eso, hermano, que los ángeles existen. Creemos en los ángeles, creemos en los demonios. Y creemos por la palabra que parte de la función angelical es esa, el restringir la manifestación de maldades en el mundo. Y eso lo podemos ver, pero en 1 Juan 4:3 dice, ustedes oyeron que el anticristo viene y ya está en acción. Pero si está en acción, ¿por qué no se manifiesta? Porque hay algo que lo detiene. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, se habla, por ejemplo, de la labor de un ángel deteniendo, dice 7:1, dice, después de estos vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. Claro, hermano, esto es un lenguaje, ¿verdad? En un lenguaje apocalíptico, pero aquí vemos que los ángeles están haciendo ¿qué? Deteniendo la manifestación de algo. ¿Se entiende? También lo vemos en Apocalipsis 9:13, donde dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz que salía de los 4 cuernos que está ante Dios y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles. O sea, aquí vemos un ángel que está deteniendo a otros ángeles para que hagan una función de juicio. ¿Y qué dice? Mira, ya suéltalo, que se quita del medio. Entonces, puede ser, ¿verdad?, que lo detiene es un ángel especial que Dios tiene deteniendo esa manifestación. Entonces, ¿qué sigue diciendo 2 Tesalonicenses capítulo 2? Que cuando se ha quitado del medio, eso que nos dice Pablo que pudiera ser una fuerza angelical, versículo 8, entonces será revelado ese impío. O sea, que es un hombre, ¿verdad?, que es impío. Y dice el versículo 9, no quiero, ahorita completo el 8, dice que la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, que no es un hombre cualquiera, sino que tendrá muchos poderes dados por Satanás bajo el permiso de Dios. Ahora, hermanos, alguna gente se preocupa, ¿verdad? Ay, entonces, ¿y cómo vamos a saber qué va a pasar? Entonces, si viene el anticristo, ¿qué va a pasar con nosotros? Miren, hermanos, no se preocupen, que lo importante para nosotros no es que venga el anticristo, es que va a venir Cristo. Y nuestra esperanza va a ser que viene Cristo. Y la mejor forma de prepararnos para el anticristo es esperando a Cristo.
La mejor forma de prepararnos para el anticristo. ¿Cómo se preparan los cristianos que ahora mismo están siendo perseguidos? En Siria, en Irak, en Irán, en Arabia Saudita, en muchos países del mundo. ¿Cómo se preparan? Que están siendo ahora fuertemente perseguidos. Analizando todos los detalles de la escatología. No, ellos se preparan, hermanos, alimentando su esperanza de que Cristo volverá. Y tratando en ese sentido de ser fieles al Señor en lo que Cristo vuelve. Entonces, la mejor forma de enfrentar al anticristo es esperando a Jesucristo. O sea que no, por eso, mire, que eso no se le quite el sueño por eso. Que no se le quite el sueño por eso. De hecho, dice, esta iniquo dice que vendrá con todo engaño, versículo 10, para los que se pierden. O sea que al cristiano, el anticristo no lo va a engañar. Porque desde que quiera apartarlo de la verdadera devoción a Dios, ¿qué va a pasar? Ya automáticamente sabemos lo que hay. Entonces dice, vendrá con todo engaño y idea para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios le enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea, es el impío que le va a pasar eso. ¿Y qué dice Pablo? Un misterio, hermanos. Y lo hemos visto. O sea, por ser un impío, por ser un hombre que no ama a Dios, Dios en sus decretos soberanos va a dejar que ese impío crea en esa mentira. O sea que Dios endurecerá los corazones de ellos. ¿Por qué? Porque eran buenos y Dios los endureció. No, eran impíos. Y dice, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad. Como no creyeron a la verdad, Dios entonces les envía ese poder engañoso. Pero dice, pero nosotros, versículo 13, siempre tenemos que dar gracias por ustedes, hermanos. O sea, eso a los impíos, pero ustedes, miren, no se preocupen. Damos gracias al Señor de que Dios a ustedes los escogió desde el principio para salvación, mediante santificación, para el Espíritu y la fe en la verdad. O sea que Pablo dice, no, yo no, en ese sentido yo no estoy preocupado por ustedes. El Señor lo va a preservar. ¿Y qué va a pasar con ese impío, con ese anticristo? ¿Cómo va a ser destruido? Versículo 8, volvemos otra vez. Entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá. ¿Cuándo? Con el resplandor de su ¿qué? De su venida. O sea que cuando ocurra la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, entonces será destruido el anticristo. O sea, ¿cuánto tiempo te va a durar el anticristo? No sabemos. Puede ser 1 año, 2 años, 5 años, 7 años. La Biblia no lo dice. Lo que sí sabemos que será un ministerio de iniquidad, engañará a muchos, pero no va a ser mucho tiempo. Porque inmediatamente, en algún momento, vendrá Cristo en su venida y matará y juzgará al anticristo. Finalmente, hermanos, habiendo Pablo hecho esa clarificación en la mente de los tesalonicenses, él los anima entonces a volver a la vida cotidiana. Los llama a la oración, el capítulo 3, versículos 1 al 5, y los llama entonces a que, mira, ya que esas cosas van a pasar, entonces pónganse a trabajar. ¿Por qué? Porque dice Pablo, versículos 6, capítulo 3, hermanos, le mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Y dice Pablo en versículos 10, porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenamos de esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Ah, tú no quieres trabajar porque Cristo ya viene, pues no coma. Ah, pero yo necesito hambre, tengo que comer. Pues si tú tienes que comer, trabaja. Espera al Señor, pero trabaja. ¿Verdad que está claro? Entonces, Pablo manda una vida ordinaria. Debemos de vivir la vida ordinaria. Esperando en el Señor, pero viviendo esa vida ordinaria. De modo, hermano, que esa es la enseñanza de Pablo. Y Pablo dice, y si alguien no obtempera esto, ¿qué debe ser señalado en la iglesia? Debe ser puesto en disciplina en la iglesia. Pablo entonces finalmente concluye su carta, hermano, con una bendición, con un saludo y con una invocación, diciendo que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano y esta es una señal distintiva en todas mis cartas, así escribo yo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y con todos nosotros. Amén.